¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Esto es Economía y Negocios, un canal en donde hablamos de finanzas, emprendimientos, economía. Mi nombre es Patricio, así que les voy a pedir que nos acompañen. Este podcast que vamos a hacer hoy va a estar más que interesante. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de los efectos que produce en la economía y está produciendo, que van a ser peores, el virus de la actualidad, el coronavirus. Para eso, por supuesto, contamos con la colaboración especial de nuestro amigo, el señor Rodrigo Sebastián Águila, experto en finanzas y mercados. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy bien, gracias Patricio. ¿Y tú cómo estás? Acá andamos, transitando por esta época, digamos, complicada, eh, donde a muchos los tiene descolocados, no están acostumbrados a vivir esta situación con el tema del coronavirus, donde piden que, bueno, cumplamos con un aislamiento en todos los países prácticamente. No Mm. digo en todos, pero la gran mayoría de los países del mundo están con este tema de la cuarentena para minimizar los efectos que produce el coronavirus en la salud, ¿sí? Sin embargo, el coronavirus está haciendo estragos en la economía. Nos gustaría saber cuál es tu óptica con respecto a esto, Rodrigo. Sí, bueno, antes que todo agradecer la invitación nuevamente. Creo que es como la tercera vez que me has invitado a participar. Estás por ahí, ¿no? Quizá una más, una menos. Y esperamos que sean más. Y pues, por supuesto cuentas conmigo. Y bueno, entrando al tema, es súper interesante, ¿ah? A ver, es que podemos hablar de tantas aristas, Patricio, desde los efectos en los mercados, en la economía domiciliaria, o sea, de las personas, en las macroeconomías de países, como también contar acerca de características propias que están sucediendo en los mercados financieros, que son impresionantes. Por ejemplo, el tema de una extrema volatilidad que yo nunca había visto en mi vida. Así que hay tantos... Disculpa, me tengo una pequeña Sí, pregunta, una pequeña irrupción. ¿Vos te acordás que unos días antes del coronavirus hubo una caída en los mercados que fue el lunes Cisne Negro? ¿No fue hace unas 2 semanas? sí, sí. Eso fue Fue un producto... poquito antes, Sí, ¿no? eso fue producto del tema del petróleo. Ya, eso fue... Exacto. Pero venía también Pero con el mira, efecto... un poco de coincidencia, ¿no? Sí, sí, pero venía también con el tema del coronavirus. Y ahora el coronavirus es el caballo de Claro, ya estaba en batalla que China. está, claro, que está llevando esto todo al caos. Ahora, hay algo importante. Tampoco es que se va a acabar el mundo, por lo menos económicamente no, ¿ya? Si cae un meteorito, bueno, eso no sabemos, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, el mundo ha sobrevivido a muchas crisis económicas. Las crisis económicas no son más que correcciones, son correcciones de mercado, no es más que eso. No es nada grave, es decir, es poner el orden, es decir, bueno, hay negocios que no están, inversiones que son malas y parecían buenas y ahora te las pones en orden, decir, no, esto no era como se creía y te lo bajamos, pero las inversiones que son realmente buenas les va muy bien. Por ejemplo, algunos ejemplos, en la crisis del punto com, que fue a principios de los 2000, la mayoría de las empresas de internet, que todas se creían que colocar una página web ya te hacía millonario, la mayoría eran basofia y pues murieron. Pero en esa misma crisis hay dos empresas, por ejemplo, que sobrevivieron. Una es Google, que es, si no es la más grande del mundo, y la otra es Amazon. Entonces, es Claro. decir, estamos hablando de la crisis.com, es decir, dos empresas que sobrevivieron a la crisis.com lo que nos dijeron es, no es que la economía mundial se va a morir, es lo que esto va a servir de filtro para decir cuáles son las realmente empresas tecnológicas que realmente tienen futuro y las que solamente están vendiendo humos literalmente, pero en realidad no son sustentables, no son rentables. En este momento teníamos mercados que venían superando máximo histórico, el SP500. Entonces, obviamente, no todas esas empresas que cotizan en bolsa son realmente tan rentables como parece. A veces el efecto del crédito, el efecto especulativo, la extrema confianza sin argumentos válidos hacen que los precios vayan subiendo, pero no hay argumentos, no hay fundamentos que lo hagan. Y cuando aparecen este tipo de crisis, lo que hacen es
movernos un poco y ordenarnos. Es como cuando se filtra el oro del agua, ¿viste? Cuando buscan oro, lo sacan de los ríos, etcétera, y pasan por filtros para que Ujú. separen el barro, el agua del oro. Bueno, este es No, eso, no sé ¿no? por qué me acordé de la mano invisible de Hayek, nada que ver, Es ¿no? la mano invisible. Es la mano invisible que en el fondo establece, cuando se usa el término que cuando establece los precios de mercado, es decir, que regula los precios, ¿no? Y acá regula las empresas, regula las industrias y regula en general los negocios que son rentables y los que realmente no son rentables. Es decir, si hay un modelo de negocio que es rentable, bueno, que no se preocupe porque va a sobrevivir esta crisis y después se va a llenar de los bolsillos. Pero los que no son rentables y decían que eran rentables, esos van a terminar en la tumba. ¿Quiénes van a ser los ganadores y los Claro, perdedores? Los inversores, ¿no? Quienes hayan invertido bien ganarán y quienes hayan invertido en humos, en humos que realmente no eran nada, esos son los que van a sufrir. claro. Sí, no, la verdad que uno ve efectos en las personas, ¿no? El ciudadano común. Por ejemplo, la otra vez me llegaba un taxista y me decía, esto antes que empiece la cuarentena, ¿no? Y sí, ¿cómo nos va a afectar? La verdad que, claro, si la gente no sale y va a tomar un taxi, no, olvídate. Eh, no sé, el plomero o cañista que tiene que hacer un trabajo, no, porque ¿quién lo va a llamar? O sea, una cadena tremenda de... Especialmente los que sufren más son las personas de la economía informal, ¿no? Mm, Los que están en negro, los que tienen que sí, trabajar el día a día, mm, no aquel que tiene un sueldo fijo que vaya o no vaya, bueno, el gobierno dice no se trabaja, pero ellos van a cobrar su sueldo. exacto. Sobre todo los que son funcionarios públicos, ¿no? Los de siempre. Exacto. Esa gente, pues, le da igual, ¿no? O sea, se cobran sus sueldos militares, policías, etcétera, ¿no? Bueno, los policías sí se la llevan dura ahora, ¿no? Pero militares, en general esa gente que tiene su trabajo, su salario garantizado. Y como tú dices, el trabajador informal, y el trabajador formal también, pero independiente, porque puede haber un electricista, un mecánico formalizado y todo, Claro, pero el cañista te igual, decía, sí, sí. claro, eso la sufre, ¿no? Porque vive al día, al mes, etcétera, y esto es totalmente contraproducente. O sea, es como que a mí me O tu corten. negocio que vende un producto. Claro, es como que a mí me corten el internet por 6 meses, o sea, cómo desempeño mis labores, ¿no? Entonces, es complicado. Ahora, esto es un efecto a corto plazo, un efecto inmediato, o sea, es hoy día que se están viendo afectados. Sin embargo, esto no va a durar para siempre. Ahí entramos en otro tema, ¿no? Que es, bueno, lo mencionamos en el otro canal, Independencia Financiera, la importancia del ahorro, es decir, esto viene de la Biblia, si esto yo no lo voy, esto no es una invención del consultor Rodrigo Águila, esto es de la Biblia, es decir, lo enseñaba José, el que interpretaba los sueños, ¿te acuerdas? José de Egipto. ¿Sí? Él, cuando le dijo al faraón que vendían 7 años de vacas gordas, que tenía que guardar porque después venían 7 años de vacas flacas. O sea, en el fondo cuando hay vacas gordas tienes que ahorrar la mitad o un porcentaje importante, un poco menos quizás, para que cuando vengan las vacas gordas, las vacas flacas, que no sabes cuándo va a ser, tengas para soportar esos periodos, ¿no? De hecho, los mismos animalitos en la naturaleza hibernan, ¿no? Los osos polares, etcétera, pasan 6, no sé cuánto tiempo, a eso ignorante, 6 meses, 8 meses, no sé, o 4 meses, Puede ser, sí. claro, sin comer, En o sea, invierno, y por ejemplo. consumiendo una cantidad de energía mínima, casi cercana al cero absoluto, digamos, para poder sobrevivir. Y durante los periodos que salen, comen y comen y comen, pero ellos saben que tienen que manejar ese tema. Entonces los seres humanos, que supone que somos seres inteligentes sobre la raza, sobre todo la raza, etcétera, a veces parece que esa inteligencia que deja bastante que desear porque consumimos, gastamos todo cuando hay fiesta y todo, y cuando vienen periodos así, que son los famosos cines negros, que somos acontecimientos negativos que no se pueden predecir y que siempre aparecen de una u otra forma, vienen los problemas financieros, que no tengo dinero, que se me acabó el trabajo, no tengo que comer. Bueno, ¿y qué hiciste cuando te iba bien? ¿Por qué no ahorraste? Chuta, no pensé en eso. Yo te lo digo, Patricio, yo doy consultoría de finanzas personales y es una molestia que siempre es lo mismo, o sea, la gente no ahorra. Es muy raro, son una minoría la gente que tiene hábitos de ahorro. Claro, claro. Sí, no, olvídate. La gente como que vive el día a día. Pero bueno, vamos a ver
¿hasta cuánto tiempo lleva esto? Porque, a ver, hay gente muy preocupada acá. El tema es la dilatación de la cuarentena, ¿no? El cese de la actividad. Por ejemplo, Trump había dicho, él era reacio a la cuarentena porque él no quería frenar la economía. Claro. Imagínate que al tipo se le vienen elecciones ahora. Se habla de Estados Unidos que el 2% puede pasar al 20% de su ocupación, una cifra escandalosa Escandaloso, para un ¿no? país que venía muy bien. Sí. Es un país, es una cifra escandalosa para la primera potencia mundial económica. Por eso, por Imagínate, eso. Y decir que ellos tienen espalda, pueden decir, bueno, destinamos tanto dinero a las personas, pero un país como Argentina, imagínate, o otros claro, países que están con una es economía tan débil, un país ponerle con encima la deuda pública, cuarentena, ¿sabes lo que es? sí, países con deuda pública, países que están A muy ver, quiero complicados. hacer una aclaración porque, bueno, yo soy bioquímico, estoy del lado de la salud. Acá pasa que este canal habla de economía justamente, ¿no? Acá estudiamos los efectos que hace un freno en la economía. Desde ya que estoy a favor también de que la gente se cuide, haga la cuarentena que corresponda, pero es como que hay caminamos en la cornisa, ¿no? A ver, la otra vez hablaba un psicólogo, Rodrigo, acá en Argentina, un programa prestigioso, y el tipo decía, claro, ¿qué pasa? La gente, imagínate, estamos hablando de la clase social baja, económicamente, ¿no? Dice, a ver, ¿qué piensa esa persona? Dice, no salgo por el virus, pero si no salgo no trabajo y no como. Entonces, ¿a qué le Claro. tiene más miedo? ¿Me explico? Yo te voy a hacer, ¿Qué opinas? voy a hablar desde mi punto de vista personal. Personal. Seguro, seguro, para eso estamos. Yo prefiero vivir dignamente o morir dignamente. Es duro lo que voy a decir y muy polémico, ¿no? Que pasar sufrimiento, hambre viviendo, ¿no? O sea, creo que hay que lograr un cierto equilibrio de las cosas, ¿no? Tenemos que Igual enfrentar. convengamos, ¿eh? El del pobre, así para 10, 15 días, va a seguir siendo pobre. Sí, 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 sí. Conversaba eso justamente ayer con otra persona del mundo económico. ¿Quiénes son los afectados en esta crisis? Los verdaderos afectados, los que están sufriendo, son la clase media. La clase media, ¿por qué? Porque el pobre de clase pobre, pobre, ese siempre ha estado jodido. ¿Me entiendes? Antes, antes el coronavirus, después el coronavirus, tiene problemas para vivir el día, para comer el día igual. No tiene casa, etcétera, ¿no? El rico tiene suficientes arcas para mantenerse económicamente por muchos tiempos, incluso años, sin producir Sí, porque nada. su capital debe estar invertido, protegido. Sí, incluso aunque no rente del capital, tienen millones de dólares. Y aunque tenga un millón de Claro, dólares, con un millón de verde. dólares ya aguanta mucho tiempo, ¿no? Siempre y cuando no haya una especie de apocalipsis donde la gente salga a matarse una con otro por un pedazo de pan. En el caso ya extremo, ¿no? Ahí sí ya el dinero poco importa porque ahí ya es más fuerte, ¿no? Pero son casos ya más extremos, ¿no? Estamos lejos de eso. Claro, y ojalá muy lejos lo mantengamos, ¿no? Eh, pero el de clase media, ya sea un médico, ya sea un profesor, ya sea un trabajador electricista, Escuchame, un dueño de una pyme, vos tenés una pyme, eso es clase media, y te exacto, reventó la pyme, cagaste. exacto, Disculpe el término. así es, tal cual. O sea, porque depende de las ventas del mes. Panaderías pequeñas, negocios pequeños, tiendas pequeñas, cerrados, no pueden vender, Tal cual. tienen que mantener salario, no aguantan. Te pueden aguantar un mes y medio, 2 meses y ya está, y tienen que empezar a finiquitar. Y finiquitan, o sea, personas que a su vez tampoco tienen para aguantar mucho tiempo. Entonces, es una cadena entonces dice, bueno, me muero por el virus, me muero de hambre, ¿no? Eh, entonces es complicado. Es decir, La verdad que sí. por eso que la cuarentena total, que parece muy bonito y todo eso, para la prevención y todo eso, tiene que ser una decisión muy, muy pensada, porque los efectos económicos pueden ser catastróficos. Bueno, ¿sabés qué dijo otro político? Un tipo que hace muy buenos análisis acá. Dijo, a ver, ¿quién cumple la cuarentena? Yo no lo había pensado. ¿Quién es la gente que más cumple la cuarentena? Y la gente de clase media alta, Mm, obviamente. claro. Los de clase baja, no, 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 porque aparte es otra idiosincrasia, otra forma de ser.
no solamente la parte económica, Mm. quizás por necesidad, entonces, es verdad lo que dice el tipo. Sí, 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 es verdad. Hay gente, personas que han vivido toda la vida en la pobreza, cerca de infecciones, entonces, ¿qué le va a asustar un virus si han vivido toda la vida al lado de un río contaminado? Ah, entiendo, Claro, entonces también está eso, pero la persona, claro, de clase media alta, clase es la alta, mentalidad. claro, le tiene miedo hasta una mosca, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí, se cuida más, tiene otros hábitos también, mayor higiene, pero es más delicado en general, no está acostumbrado a lidiar con situaciones tan así, digamos. Y también va por el tema psicológico, el tema, bueno, hasta dónde está el equilibrio. Esto es como los mercados, Patricio. Con el precio de una acción de una empresa, ¿cuánto está en directa relación concordando con el precio que tiene en el mercado? Es decir, ¿vale realmente esta empresa lo que está cotizando en el mercado? Esa es la pregunta que uno siempre se hace. Y lo que hacen los inversores, bueno, como Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett dice, esta empresa, el precio de la acción es muy bajo respecto a su valor. ¿No? Hace un estudio del valor de la acción, de la empresa, qué sé yo. Y siempre hay que preguntarse eso, ¿esta empresa vale realmente lo que cuesta? O sea, lo que está en el precio del mercado. Y la pregunta que lo mismo llevo a esto. Es decir, la preocupación del mundo, de la población mundial, de los gobiernos, de los ministros de salud, etcétera, ¿está en directa proporción con la situación real del virus? ¿Será que nos estamos preocupando de más? ¿O será que nos estamos preocupando menos de lo que deberíamos? Es una pregunta difícil de responder. claro. Porque si nos estamos preocupando más, puede ser positivo desde el punto de vista preventivo. Pero esa preocupación en exceso puede llevarnos a que, claro, estamos previniendo de más, pero económicamente el daño es demasiado grande, económico. Y si nos preocupamos poco o no lo suficiente como correspondería, quizá económicamente no va a ser tanto el daño, pero en la salud va a ser terrible. Es difícil estimar, bueno, tú eres experto en la materia de salud y, bueno, química, bioquímica, eres bioquímico. ¿Qué opinas tú? Es difícil, ¿no? Definir ese, esa, ese, ese punto de equilibrio entre medidas gubernamentales, sanitarias y realmente lo que hay que tener, o El sea, impacto lo que hacemos económico. versus lo que realmente deberíamos preocuparnos. Claro, como yo te decía, es por una cornisa, ¿no? Caigo de un lado, caigo del otro. Exacto. El gobierno, bueno, hoy un tipo decía justamente, tiene que armar un gabinete y hablar con expertos en salud y en deportes, en economía y ponerse de acuerdo, que va a ser muy difícil porque cada uno ve su área, ¿viste? La verdad, bueno, el tiempo dirá. Acá por lo menos el presidente optó por la vida en base a las cifras que había en Italia, que fue un verdadero desastre, porque, insisto, Italia no hizo bien las cosas en cuanto a cuarentena. Sí, Alemania las hizo mucho mejor y está más o menos en la misma zona. España también se le escapó el problema de las manos. Así que, ya te digo, es un delgado hilo, es un hilo muy fino, muy fino. Eh, yo estoy a favor de la vida, obviamente. Ahora, también decían, ¿quién va a tener la razón? Y bueno, el tiempo dirá, Mm. porque yo te digo, los efectos no se ven ahora, los efectos van a ser a posteriori, unos meses más. La otra vez había un empresario que decía que puede llegar a faltar carne acá en Argentina. Carne. La verdad que es un dominó tremendo, Rodrigo, esto. Cae uno, cae el otro. Hoy, por ejemplo, fui a una ferretería a comprar algo, decí que encontré una o dos abiertas, porque la mayoría cerradas. Y el tipo me decía, sí, lo que pasa es que podés encontrar abiertas, pero ya empiezan a haber faltante de mercadería, ¿entendés? Mm. Vos tenés un negocio, sí, pues ahí lo tenés abierto, pero te están faltando algunas cosas en stock. Ya no te mandan como antes. Y esto recién empieza, ¿eh? Esto va a ser largo. Acá se habla ya de una cuarentena en Argentina, era hasta el 31 de marzo, no, va a ser hasta el 6 de abril, mediados de abril. Imagínate eh, cuántos días más puede aguantar una sociedad. No sé qué medidas están tomando en Chile, por ejemplo. Sí, acá igual, la situación ya se está poniendo cada vez más intensiva en cuanto a
A cuarentena ya hay comunas en Santiago con cuarentena absoluta, o sea, total. Acá en Magallanes también, en Puerto William, que está frente a Ushuaia, Argentina, también. Entonces, la tendencia está mostrando de que se van a ir decretando cuarentenas totales para varias comunas y posiblemente lleguemos a algún momento para todo el país. Lo están tratando de hacer de forma paulatina, tratando de evitarla, ¿no? Por los daños económicos y todo eso. Pero para allá va la cosa, es decir, ya hay hace poquito escuché la noticia, como alrededor de 1.140 contagiados, 3 fallecidos. Los números van aumentando y cuando los números aumentan, también los gobiernos, para evitar reproches morales después, prefieren aplicar medidas pro vida, ¿no? Pro salud, ¿no? Claro. O sea, llega al punto que tratan de cuidar la economía, pero llega al punto que dice, pues ya no, la vida está primero, ¿no? Y ahí, bueno, ahí está el tema. Yo, la verdad, lamentablemente para algunos les chocará un poco, pero yo soy extremadamente racional y objetivo y para mí todavía diariamente se sigue muriendo más gente por accidentes de tránsito, por el narcotráfico, por cáncer, por el Otra VIH no enfermedad. tratado, por montones de causas, por Y no paro se toman cardíaco, por medidas. obesidad, y no veo que ninguna economía esté parando, ni que dejen de vender hamburguesas grasientas, ni que dejen de vender carros, automóviles, digamos, vehículos, porque mueren. O sea, yo no he visto en algún país del mundo que digan, ¿sabes qué? Vamos a dejar de fabricar automóviles porque diariamente se mueren tantas personas producto de los accidentes de tránsito. Entonces la solución es dejar de producir automóviles, que la gente ande en bicicleta. Yo no he visto eso. O dejar de vender alcohol. Exactamente lo mismo. Entonces, ahí está el punto. Entonces, yo hago las comparativas y digo, bueno, no sé, quizás soy demasiado frío, muchos podrán criticar por eso, pero a mí me gusta ver los datos con una mirada fría y objetiva, más que solamente dejarme llevar por lo que las noticias salen diciendo. Me No, gusta, aparte acá hay mucha parte emocional en juego. sí, sí, creo que ahí está un Ya la punto, gente ¿no? empieza a decir esto va a ser un antes y un después en la sociedad, por ejemplo. Eso es emocional. Es emocional porque no se sabe qué va a pasar, nada, es decir, no se sabe que el mundo ha vivido distintas pandemias, esta no es la primera, y ya está, y el Me mundo va a acordé de la seguir. gripe española. Madre mía, la cantidad de Claro. millones de muertos que dejó. Yo miro a mi gato y mi gato no está preocupado. Es decir, a veces tener el conocimiento es peor, porque te preocupa ese de más necesariamente, ¿no? Bueno, ya nuestra especie es así de por sí, así que Mm, sí, 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 no va a cambiar. sí. Bueno, Rodrigo, la verdad que antes de terminar, un comentario corto. Bueno, el derrumbe de las acciones fue tremendo. Solamente para darte un dato, YPF, la empresa argentina por excelencia, bajó la otra vez el 70% de sus acciones. No sé si habrá recuperado algo. Tuvo un bajón tremendo. ¿Conocés otras empresas comunes en Latinoamérica que hayan bajado? Sí, por ejemplo, Boeing se derrumbó en Estados Unidos. Acá en Chile, toda la bolsa chilena, algunas empresas más que otras, están sufriendo muchísimo la aerolínea LAN, terrible. El retail también, hasta 70% de pérdida. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Eso es susto, miedo, pero no significa que realmente eso sea real. O sea, es el momento, ¿no? Después, con La el empresa no tiempo. vale eso. Exacto, ahí entramos justamente en esa pregunta, ¿cuánto realmente vale la empresa? Quizá no valía el precio que estaba antes de la crisis, quizá, Ni tampoco ahora. claro, quizá estaba a 100 y valía 70, pero ahora está a 30 y realmente el precio sea 60. Entonces con el tiempo se empieza a acomodar y llega a su precio real, digamos, ¿no? Entonces tampoco hay que Bien, bien. volverse, tampoco hay que alarmarse mucho, pero hay una cosa que igual antes de terminar quería acotar que es importante. Hoy día, con esta situación, se está demostrando, y con lo que pasó en el petróleo conjunto, de que la dependencia del petróleo, de los recursos naturales, sobre todo el petróleo, para nuestros países latinos, como son Colombia,
Venezuela, Argentina también, México, es mala. Es decir, no podemos seguir dependiendo del petróleo para que nuestros países se mantengan económicamente. Tenemos que Una locura. diversificar las exportaciones, desarrollar más de talento humano a través de la formación de profesionales cualificados y exportar ese conocimiento. Perfecto. Rodrigo, antes de terminar, te voy a pedir que nos cuentes un poquito qué estás haciendo. Tenemos entendido que tienes un servicio de asesoría. Sí, sí, para este tipo de situaciones muchas personas estarán, digamos, con miedo de cómo manejar sus finanzas, de cómo lo hago, qué va a pasar, cómo gestiono este dinero que tengo, estos ahorros, cómo hacerlo a futuro para que no pase por la misma situación si la estoy pasando mal. Y para eso tenemos un servicio que es fantástico, que todas las personas que lo toman, la verdad que hoy día me agradecen muchísimo, sobre todo después ya ha pasado un año, la gente queda feliz porque empieza a ver riqueza y literalmente riqueza en sus bolsillos. Y el servicio de asesoría en finanzas personales. Algo que es tan importante y la gente lo pasa por encima por ahorrarse una consultoría que es muy económica. eh, Terminan perdiendo, endeudándose, no manejando su dinero, no aprendiendo a cuánto ahorrar, cómo invertir los ahorros, etcétera. O sea, a la larga lo que van a ganar es muchísimo y lo que van a ahorrar sin pérdida también. Ese es un servicio fantástico que tenemos que se llama consultoría en finanzas personales. Es uno de los servicios que presto. Hay otros servicios más para los que quieren, bueno, enterarse de cómo operar en bolsa, saber en qué invertir en este momento, sobre todo tan distinto a los demás. Está el servicio de consultoría en mercado financiero o en trading, digamos. Muy bien, perfecto. También me permites dejar Sí, una invitación, contanos, disculpa, por supuesto. antes de que se me olvide. El día 6 de abril estoy invitado por Rankia España. Rankia es una comunidad, la más grande del mundo de habla hispana, de inversiones y todo lo que es mercado financiero, por una conferencia que voy a dar online. Va a ser todo online porque debido a la contingencia, que va a ser acerca de consejos para operar trading financiero. De hecho, ya había estado en Rankia, ¿no? ¿No hace Sí, mucho? sí, estuve invitado en Rankia Market Experience Chile, que fue un evento que se hizo acá en Chile en forma presencial. Vino la gente de Rankia España, ellos me invitaron y estuve como exponente con otros cinco conferencistas más. Fue un evento muy exitoso en el Hotel Intercontinental, en la comuna de Las Condes, Santiago de Chile. La verdad es que fue un evento con muy buena acogida y bueno, y Rankia muy contento por mi participación. Hoy día mismo, de hecho, me llamaron a primera hora de la mañana y el CEO de Rankia, Miguel Arias, me invitó a participar de este evento nuevo que van a hacer en España, que va a ser, por la contingencia, va a ser de forma online. Y que se va a hablar, de hecho, mucho acerca de esta situación con el coronavirus y la nueva cara del mercado. Muy bien, muy bien. Perfecto, Rodrigo. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Desde ya te agradecemos tu gran colaboración y vamos a invitar al público a que se suscriba al canal, un canal muy joven, pero con muchísima proyección, dado los contenidos que tiene. Así que bueno, voy a invitar a todos los oyentes que se suscriban. Les vamos a mandar un gran abrazo. Y bueno, Rodrigo, será hasta pronto. Hasta pronto, Patricio, y muchísimas gracias por tu invitación. No, por favor. Adiós.